El último foco de la estación de autobuses de Albaluz parpadeó y se rindió, sumiendo a Clara en una oscuridad casi absoluta. El frío de la sierra, un frío con dientes, mordía a través de su abrigo desgastado, pero el verdadero hielo anidaba en su pecho, expandiéndose con cada gemido de su bebé. Mateo, envuelto en una manta que parecía más un pañuelo contra la inmensidad de la noche, no paraba de llorar. Su llanto agudo era el único sonido en un mundo que se había quedado mudo y sordo. No era solo una parada en el camino, era un abismo, el borde de un mapa personal donde el territorio conocido terminaba y solo quedaba el terror a lo inexplorado. El motor del último autobús se había desvanecido hacía más de una hora, llevándose consigo la última hebra de conexión con el mundo. Su partida había sido una sentencia, sellando el destino de Clara en aquel pueblo de piedra y silencio. No tenía billete de vuelta ni de ida a ninguna otra parte. Las pocas monedas que guardaba en el bolsillo eran un insulto a la palabra fortuna, insuficientes para un café caliente, mucho menos para tejer un futuro. Albaluz no había sido una elección, sino un acto de desesperación, un nombre señalado al azar en un mapa arrugado. Ahora, ese nombre se materializaba como una trampa de calles estrechas y ventanas ciegas que parecían juzgarla sin siquiera verla. Cada sollozo que se escapaba de los pequeños pulmones de Mateo era una puñalada en la conciencia de Clara, un eco de su propio fracaso. Sentía el frío penetrar hasta sus huesos, pero era una tibieza comparada con la desolación que congelaba su alma. Era el tacto gélido de la soledad más pura, una soledad poblada por los fantasmas de las promesas rotas. El amor de Marcos, que alguna vez fue su sol, ahora era el recuerdo de un calor que quema, una ilusión cruel. El peso de su hijo en brazos era, al mismo tiempo, el ancla que la mantenía cuerda y la losa que amenazaba con hundirla. ¿Cómo podía protegerlo si ni siquiera podía ya protegerse a sí misma? Este pueblo no era un refugio, sino una especie de purgatorio helado, una frontera suspendida entre el pasado del que huyó y un futuro que se negaba a nacer. El viento que silbaba entre las vigas de la marquesina parecía modular las amenazas de don Valeriano, susurros de condena que la perseguían a través de las montañas. El llanto de Mateo era una sirena en la noche, y Clara temía que en lugar de atraer ayuda, convocara a los lobos que la acechaban. Se sentía como una náufraga en una costa hostil, abrazando el único tesoro rescatado del hundimiento, un tesoro vivo y frágil que la convertía en la mujer más rica y a la vez en la más vulnerable del mundo. El hormigón áspero y frío del banco se clavaba en sus muslos, un dolor sordo y constante. El aire olía a diésel rancio y a tierra mojada, una mezcla que se adhería a la parte posterior de su garganta. Podía saborear el regusto metálico del miedo, una sequedad pastosa que delataba su pánico. Acurrucaba contra su pecho el pequeño cuerpo de Mateo, un frágil horno de vida cuyo corazón sentía latir desbocado contra el suyo. La tela de su abrigo, tiesa por la humedad y el frío, crujía con cada movimiento. En el silencio opresivo de la noche, el castañeteo de sus propios dientes parecía competir en volumen con el llanto desconsolado de su hijo. Una voz interior tan gélida y autoritaria como la de don Valeriano la atormentaba sin piedad. No eres lo bastante fuerte, te lo advertí. Y sí tenía razón. ¿Era esta miseria el castigo por su desafío, por haberse aferrado al derecho de ser madre? El recuerdo de Marcos, de sus manos y sus palabras bajo las luces de la fiesta del pueblo, era una herida que no dejaba de sangrar. Su amor había sido genuino, pero prohibido, una flor que nació destinada a ser pisoteada. El dilema la partía en dos: seguir huyendo como un fantasma para proteger a su hijo del estigma, o plantarle cara a esa familia poderosa y arriesgarse a que le arrebataran lo único que le quedaba. Aquel pueblo hostil, con sus casas de piedra que parecían bestias dormidas y sus tejados de pizarra negra, iba a ser su prueba definitiva. Sobrevivir aquí no consistía únicamente en encontrar un techo y algo de comida. Significaba correr más rápido que una sombra poderosa y acallar los demonios que gritaban en su interior. Su fe, antes un refugio sencillo y cálido, era ahora un espejo hecho añicos que solo le devolvía fragmentos de su propia desesperación. Rezó en silencio, no con palabras,
sino con la pura fuerza de su angustia, pidiendo una señal, un milagro. Pero el cielo sobre la sierra permanecía obstinadamente negro, sin una sola estrella que le ofreciera consuelo. Justo cuando el entumecimiento empezaba a robarle la sensibilidad de los dedos y el último rescoldo de esperanza se enfriaba, un sonido nuevo quebró la noche. No era el viento ni un animal merodeando. Era el inconfundible crujido de la grava bajo el peso de unos neumáticos. 2 faros amarillentos rasgaron la oscuridad, atrapándola contra la pared de la estación como a un ciervo asustado. Un coche viejo, de líneas gastadas por el tiempo, se detuvo a pocos metros. Durante un instante que se sintió eterno, solo existió el ronroneo de un motor cansado y el sonido entrecortado de su propia respiración. Entonces, la puerta del conductor se abrió con un quejido. ¿Era este el final, el largo brazo de su verdugo alcanzándola al fin? ¿O podía un ángel habitar en un lugar tan olvidado por Dios? Del coche descendió una figura alta, encorvada por el peso de los años o de las penas. Se movió con una lentitud que a Clara le pareció antinatural, casi ceremonial. No dijo nada. Cada paso sobre la grava era un martillazo contra el silencio, acercando una amenaza o una improbable salvación. Ella se encogió, apretando a Mateo contra su pecho hasta hacerle daño, convirtiendo su cuerpo en un escudo inútil pero instintivo. El hombre se detuvo a una distancia prudente, sin invadir su espacio. En sus manos no había un arma, sino una manta de lana gruesa y oscura. La extendió hacia ella, un gesto simple, casi un ritual. Solo entonces habló, y su voz fue como el rumor de piedras en un río seco, grave y erosionada por el tiempo. Ese niño necesita calor. No era una orden ni una pregunta, sino una afirmación irrefutable que colgó en el aire helado entre ellos. Clara no se movió, paralizada por la desconfianza. Su mente, entrenada para esperar la traición, buscaba el ángulo oculto, la trampa en aquel acto de aparente bondad. ¿Era un enviado de don Valeriano, un peón en un juego más cruel? Lo escrutó a la luz lechosa de los faros. Un rostro surcado por arrugas profundas, como un mapa de una vida larga y difícil. Unos ojos hundidos que no reflejaban malicia, sino una fatiga insondable. El hombre, que se llamaba Silas, pareció comprender su vacilación. Sin insistir, depositó suavemente la manta en el extremo del banco, creando una tierra de nadie entre los dos. Mi cabaña no está lejos. Hay un fuego encendido y algo de sopa caliente. Nadie en Albaluz tiene por qué saber que estás aquí, dijo, su tono tan neutro que la decisión recaía enteramente sobre ella, una carga tan pesada como la propia libertad. El silencio se estiró, tenso y frágil. Clara bajó la vista del rostro del anciano hacia el pequeño bulto en sus brazos. El llanto de Mateo había cesado, reemplazado por un temblor violento e incontrolable, un espasmo de frío que sacudía su diminuto cuerpo y que se transmitía a los brazos de su madre como una corriente eléctrica. Esa fue la señal. El miedo a ese hombre era una sombra, una posibilidad. El frío, en cambio, era un enemigo tangible y letal que estaba ganando la batalla. Su instinto de madre, más poderoso que su pánico, tomó el control. Su supervivencia podía esperar, pero la de su hijo no. Con un gesto lento, casi de rendición, alargó la mano y tomó la manta. La lana, áspera y pesada, olía a leña y a tiempo, y desprendía un calor seco y reconfortante. Envolvió a Mateo con cuidado y, levantando la vista hacia Silas, asintió una sola vez. El viaje en el viejo coche se hizo en un silencio denso. Clara se pegó a la puerta del pasajero, creando toda la distancia posible con el enigmático conductor. El interior del vehículo olía a tierra húmeda, a humo de leña impregnado en la tapicería y a un aroma más extraño, como a hierbas secas y resina de pino. Con la mirada fija en el rostro dormido de su hijo, que por fin había encontrado la paz en el calor de la manta y el suave traqueteo, observaba de reojo el camino. Dejaron atrás las últimas casas de Albaluz y se adentraron por una pista de tierra que ascendía hacia el bosque. Los faros del coche apenas lograban abrir una pequeña herida en la oscuridad compacta, revelando fugazmente troncos retorcidos y rocas cubiertas de musgo. Sentía que abandonaba el mundo de los hombres para entrar en un reino más antiguo y salvaje. La cabaña era una única estancia, pero contenía un universo de calidez que contrastaba violentamente con la intemperie.
Un fuego vigoroso crepitaba en una chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de troncos macizos y el suelo de madera pulida por el uso. El aire olía a la leña de roble que se consumía y a la sopa de verduras que hervía a fuego lento en un caldero de hierro, un aroma que prometía una nutrición básica y olvidada. El mobiliario era escaso: una cama con un grueso edredón, una mesa robusta y 2 sillas, pero todo estaba en un orden impecable. En las estanterías no había desorden, sino libros de lomo gastado, frascos de conservas y manojos de hierbas secas. No era la guarida de un ermitaño, sino el refugio de un alma metódica. Silas le indicó con un gesto que se acercara al fuego, dándole espacio y tiempo. Mientras el anciano servía un tazón de sopa humeante, los ojos de Clara no dejaban de inspeccionar cada rincón, buscando una señal, una incongruencia que delatara una amenaza, y la encontró. Su mirada se posó en la repisa de la chimenea, y su corazón se detuvo. Allí, entre varias piedras de río lisas y pulidas, había un pequeño juguete de madera tallada, un caballito. Era idéntico, sin ninguna duda, al que Marcos le había regalado en una tarde robada al mundo, una prenda de su amor secreto que ella guardaba como una reliquia en el fondo de su bolso. El pánico la atenazó, frío y afilado, robándole el aire. Una coincidencia de esa naturaleza era sencillamente imposible. De repente, la calidez de la cabaña se sintió artificial, el fuego una ilusión. El refugio se había transformado en la celda de una trampa incomprensible y aterradora. El tazón de sopa seguía sobre la mesa, su vapor ascendiendo en volutas que ahora parecían burlonas. El aroma que antes le había abierto el apetito, ahora le revolvía el estómago. La mente de Clara era un torbellino. ¿Era este hombre un espía de don Valeriano? ¿Un cazador de recompensas contratado para arrastrarla de vuelta a la humillación y al miedo? La imagen del cacique, con su rostro impasible y su poder absoluto, la invadió, y se sintió una pieza insignificante en un tablero de juego macabro. Huir era imposible. Estaba en el corazón de un bosque desconocido, con su hijo dormido y vulnerable. Disimular el pánico era inútil. Su rostro debía ser un mapa de terror. Solo le quedaba una opción: la confrontación. Haciendo acopio de un coraje que nacía directamente de la desesperación, se puso en pie, fijando la vista en el objeto de su angustia. ¿De dónde ha sacado eso? Su voz fue un susurro tembloroso, pero cortante como un trozo de cristal. Con la barbilla, señaló el caballito de madera en la repisa. Silas levantó la vista de la lumbre y la miró, pero en sus ojos no había sorpresa, sino la calma de quien espera una tormenta anunciada. No se defendió ni se justificó. Con su parsimonia habitual, se acercó a la chimenea, tomó el pequeño juguete con sus manos grandes y callosas y lo acunó con una extraña ternura. «Hay historias que la madera guarda mucho mejor que los hombres», respondió en voz baja, su tono lleno de una melancolía insondable. «Algunos objetos simplemente esperan. Este ha esperado mucho tiempo a un viajero perdido. A veces, los caminos que creemos elegir al azar ya fueron trazados por viejas deudas y antiguas tristezas». Su respuesta, poética y evasiva, era infinitamente más inquietante que cualquier mentira. Clara se quedó sin respuesta, flotando en la incertidumbre que las palabras del hombre habían creado. Eran como un acertijo sin solución, diseñado para desarmar en lugar de aclarar. Su instinto le gritaba que huyera, pero la lógica le recordaba que estaba atrapada en medio de un bosque con un bebé. Mientras permanecía de pie, paralizada por su propia confusión, Mateo se quejó en su cuna improvisada junto al fuego. Antes de que ella pudiera moverse, Silas se acercó al niño. Para un hombre de su envergadura, sus gestos eran de una delicadeza asombrosa. Con la yema de un dedo agrietado por el trabajo, rozó la mejilla del bebé y murmuró algo sobre el cólico de los lactantes y las propiedades de la manzanilla. Observar esa ternura inesperada, ese conocimiento casi paternal, fue un nuevo golpe para sus defensas. Un monstruo no se preocuparía por el llanto de un niño. ¿O sería esa la máscara perfecta? Los días que siguieron se instalaron en una rutina extraña, una tregua suspendida en el tiempo y el espacio. Clara decidió no volver a preguntar por el caballito de madera, y Silas no ofreció más explicaciones.
Él le proporcionaba alimento y refugio, siempre manteniendo una distancia cortés y silenciosa. Le enseñó a distinguir el canto del pinzón del de un jilguero y a encontrar leña seca incluso en los días más húmedos. Ella, por su parte, vivía en un estado de alerta perpetua, analizando cada gesto, cada palabra, buscando la grieta en su impenetrable fachada de buen samaritano. Aunque el miedo agudo hacia Silas se había atenuado, transformándose en una perplejidad recelosa, el pavor a don Valeriano seguía siendo una presencia constante y gélida en su corazón. Cada crujido de una rama en el bosque le recordaba lo frágil y temporal que era su santuario. La pequeña despensa de la cabaña comenzaba a mostrar sus límites. Faltaban productos básicos, pero sobre todo, Clara sentía que la inacción la estaba consumiendo. La seguridad del bosque era también una jaula que la aislaba del mundo y de cualquier posible noticia. La necesidad de hacer algo, de tomar una mínima rienda de su destino y, sobre todo, de saber si alguien la buscaba, se volvió insoportable. Con la excusa de que Mateo necesitaba aire fresco, le anunció a Silas que bajaría al pueblo. Él no intentó detenerla, pero en su mirada silenciosa había una advertencia, una sombra de preocupación que la confundió. Sin decir palabra, puso en su mano unas pocas monedas, un gesto que la desarmó y la inquietó a partes iguales. Los rumores en Albaluz viajan más rápido que el viento. Ten cuidado, fue su único consejo. Bajar a Albaluz fue como retroceder en el tiempo. Las calles empedradas y angostas, flanqueadas por casonas de piedra oscura y balcones de madera, estaban casi desiertas. Las pocas personas que encontró en su camino la miraron con una curiosidad afilada y recelosa, miradas fugaces que la evaluaban y la sentenciaban en un instante. Sentía el peso de ser una extraña, una pieza que no encajaba en el ordenado y predecible rompecabezas del pueblo. Su destino era el único bar-restaurante que también servía de tienda, El Cazador. Detrás de un mostrador de madera noble y gastada, una mujer de unos 50 años, de cabello canoso recogido en un moño severo y expresión adusta, la observaba. Era Esperanza. Su mirada recorrió a Clara de arriba abajo, deteniéndose un segundo más de lo necesario en el bebé que dormía plácidamente en sus brazos. Sintiéndose completamente expuesta bajo el escrutinio de la dueña, Clara pidió lo que necesitaba con una voz apenas audible, como si temiera que el sonido pudiera romper el frágil equilibrio de su anonimato. Harina, sal y un bote de leche en polvo para Mateo. Mientras Esperanza reunía los artículos con una eficiencia brusca y sin florituras, el silencio en el local se hizo más denso. Los pocos hombres que apuraban sus vasos de vino en una esquina habían enmudecido y la observaban de reojo. Fue Esperanza quien rompió la tensión con una pregunta que pretendía ser casual, pero que cayó con el peso de una piedra. «De visita en el pueblo. No me suena tu cara». No era una bienvenida, sino un desafío. Clara improvisó una mentira torpe sobre un pariente lejano, una excusa que sonó falsa incluso para ella misma. Esperanza terminó de colocar las cosas sobre el mostrador y la miró fijamente, entrecerrando los ojos como si pudiera ver la verdad detrás de la pobre actuación de Clara. Entonces se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un tono confidencial que contrastaba con su dureza inicial. «Pues si estás de paso, yo que tú no me demoraría mucho», murmuró, su expresión ahora teñida de una seriedad que era casi una advertencia. «Hace un par de días pararon aquí dos hombres. No eran de la zona, se notaba a la legua. Trajes caros, zapatos de ciudad y demasiadas preguntas. Buscaban a una muchacha sola con un niño de pecho». A Clara se le heló la sangre en las venas. La amenaza ya no era un fantasma en su mente. Tenía forma, tenía prisa y había llegado a alba luz. El rostro de Clara perdió todo color, su mano apretando instintivamente la manta que protegía a Mateo. El aire del local, antes cargado de olores cotidianos a vino y curados, se volvió irrespirable. Las caras de los parroquianos se transformaron en máscaras anónimas, potenciales espías de una red invisible. Su impulso fue salir corriendo de allí, de vuelta a la relativa seguridad de la cabaña, pero sus piernas se negaban a obedecer, ancladas al suelo por el puro terror. Esperanza notó el pánico en sus ojos, y algo en su expresión habitualmente severa
se resquebrajó revelando una inesperada veta de compasión. «No sé en qué lío andas metida, muchacha, ni es asunto mío», dijo, su tono aún áspero, pero ahora carente de juicio. «Pero esa criatura no tiene la culpa de nada, y por aquí no nos gustan los forasteros que vienen con aires de matones». Clara no pudo articular palabra, paralizada entre el miedo y un incipiente y abrumador agradecimiento. Se limitó a mirar a Esperanza, una mirada que era una súplica silenciosa. La dueña de la pensión dejó escapar un suspiro, un sonido cargado de un cansancio antiguo. «Ese viejo del bosque, Silas, es buena gente, pero su cabaña es el primer sitio donde buscaría cualquiera que persiga a un alma perdida. Es demasiado predecible», sentenció, revelando que conocía su paradero. «Tengo una habitación libre en la trastienda, encima del almacén. Nadie sube nunca allí. Si las cosas se ponen feas de verdad, estarás más segura en el corazón del pueblo que sola en la montaña. A veces la mejor forma de esconderse es a la vista de todos». La oferta la dejó estupefacta. La mujer que 5 minutos antes la había juzgado con la mirada, le estaba ofreciendo un refugio. Sin aceptar ni rechazar la oferta, Clara solo pudo murmurar un gracias casi inaudible antes de recoger sus cosas y salir de la tienda. Con las provisiones en la bolsa y la advertencia de Esperanza resonando en su mente, las calles de Albaluz se transformaron. Ya no eran simplemente hostiles, ahora se sentían activamente peligrosas. Cada sombra parecía un hombre al acecho, cada cortina moviéndose en una ventana era un espía. El camino de regreso a la cabaña, que antes había recorrido con cautela, ahora lo hizo con una prisa desesperada, con el corazón golpeándole en las sienes. El viento entre los pinos ya no era un sonido neutro de la naturaleza, sino un portador de susurros amenazantes. La frágil sensación de seguridad que había construido en el refugio del bosque se había desmoronado por completo en cuestión de minutos. Llegó a la cabaña casi sin aliento, con el terror aún dibujado en su rostro. Silas la vio desde la puerta, y aunque su expresión permaneció impasible, Clara percibió una nueva rigidez en su postura, como si de algún modo pudiera oler su miedo. Entró y dejó la bolsa sobre la mesa con manos temblorosas. La pregunta la consumía. ¿Debía contarle lo que había averiguado? ¿Podía permitirse confiar en él ahora que el peligro era tan real y cercano? De repente, el enigma del caballito de madera y sus frases crípticas cobraron una nueva dimensión. ¿Era su silencio una forma de protegerla para no alarmarla antes de tiempo? ¿O era él en realidad un guardián, un carcelero encargado de mantenerla localizada hasta que llegaran los verdaderos cazadores? La duda era un veneno que se extendía rápidamente, y su enigmática figura parecía ahora la de un protector o la de un traidor. El silencio dentro de la cabaña era un ente vivo, denso y cargado de sospechas. Clara miró el rostro de su hijo, que dormía con la paz de los inocentes, y en esa imagen encontró la resolución que le faltaba. No podía permitirse el lujo de quedar paralizada por el miedo. Necesitaba saber si Silas era un aliado o si por el contrario estaba completamente sola en esto. Respirando hondo, se armó de valor y rompió la quietud. «Han estado en el pueblo», dijo, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor que sentía por dentro. 2 hombres de la ciudad, bien vestidos, preguntando por una mujer joven con un bebé. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos, retándolo a vacilar, a mostrar cualquier atisbo de engaño. «La mujer de la tienda me ha avisado, me ha dicho que me buscan». Por primera vez desde que se conocieron, una emoción nítida cruzó el rostro de Silas. No fue sorpresa, sino una profunda y sombría resignación, la expresión de un hombre que ve llegar una tormenta que lleva mucho tiempo anunciada. Dejó escapar un largo suspiro, un sonido de fatiga existencial. «Valeriano», pronunció el nombre como si fuera una vieja herida que volvía a abrirse. Sabía que no se rendiría. Se acercó a la ventana, su mirada perdida en la densidad del bosque, como si pudiera ver más allá de los árboles. «No soy un espía de ese hombre, Clara, pero tampoco soy un extraño en tu historia. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse por una deuda muy antigua». Se giró para enfrentarla, y en sus ojos había una nueva y férrea determinación. «No dejaré que te encuentre. No permitiré que la historia se repita».
La paz que siguió a la confesión de Silas fue tan efímera como el aliento en una noche de invierno. Apenas unas horas después, con la oscuridad de nuevo adueñada del bosque, un sonido ajeno desgarró la quietud. No era un animal, sino el motor de un coche de lujo, subiendo por la pista de tierra con una prepotencia que profanaba la santidad del lugar. Unos faros de luz blanca y fría barrieron la fachada de la cabaña, agresivos y penetrantes. A Clara se le subió el corazón a la garganta, un terror puro y visceral. Silas, en cambio, no mostró miedo, sino esa misma calma sombría, como si toda su vida hubiera sido una preparación para ese momento. Se acercó a la puerta y la aseguró con una pesada tranca de madera. «Aléjate de la ventana con el niño», ordenó con voz grave. Fuera, dos puertas de coche se cerraron con un golpe seco y rotundo. Unos instantes después, unos golpes secos y autoritarios resonaron en la puerta. No llamaban, ordenaban. «Sé que estás ahí, Silas. Abre esta puerta ahora mismo. He venido a buscar lo que es de mi propiedad», gritó una voz desde el exterior. Era una voz educada pero cortante como el hielo, acostumbrada a dar órdenes y a ser obedecida. Clara la reconoció al instante y cada vello de su cuerpo se erizó. Era la voz de don Valeriano. El miedo amenazó con paralizarla, pero al ver la espalda ancha y firme de Silas plantada frente a la puerta, una nueva y extraña fuerza nació en ella. Ya no estaba sola. Silas no respondió a los gritos, manteniendo un silencio desafiante que transformaba la cabaña en un pequeño fuerte bajo asedio. «No lo hagas más difícil. Esa muchacha ha robado algo que le pertenece a mi familia». La paciencia de Valeriano se consumió. Se escuchó una orden seca y un segundo después, un impacto brutal sacudió la puerta, haciendo vibrar las paredes de la cabaña. La madera vieja gimió en protesta, pero la tranca resistió el embate. Despertado por el estruendo, Mateo rompió a llorar, un llanto agudo y asustado que fue una daga en el corazón de Clara. Lo acunó con desesperación, susurrándole palabras de consuelo que ella misma no sentía, meciéndolo para que el hombre de fuera no interpretara su llanto como una señal de victoria. «No puedes protegernos a todos, Silas», gritó Valeriano, su voz distorsionada por la furia. «La ley me ampara. Tengo testigos de que es una madre inestable y desequilibrada. El niño estará mejor conmigo». Eran las mismas mentiras, las mismas amenazas que le había espetado a ella en su pueblo natal. Cuando otro golpe, aún más violento, hizo saltar astillas del marco de la puerta, Silas levantó una mano, pidiendo calma a un enemigo invisible. Con una lentitud que crispó los nervios de Clara, retiró la pesada tranca. El sonido de la madera deslizándose fue atronador. Abrió la puerta de par en par, revelando a don Valeriano, con el rostro enrojecido por la ira, y a uno de sus hombres a su lado. El cacique, con una mueca de triunfo, dio un paso para entrar, pero Silas no se movió, bloqueando el paso con su cuerpo. «No vas a entrar en esta casa, Valeriano», dijo Silas, su voz tranquila, pero con un peso que detuvo en seco al otro hombre. «Esto no tiene que ver con ella. Esto es sobre nosotros, sobre una deuda que tienes pendiente conmigo, y sobre mi hermana, tu difunta esposa, a quien deshonras con cada paso que das». La mención de su difunta esposa borró la ira del rostro de Valeriano, reemplazándola por una pálida confusión. «¿Pero qué estupideces dices? Mi mujer no tenía más familia que la que yo le di», espetó, aunque en su voz temblaba ahora una nota de incertidumbre. Desde el fondo de la cabaña, Clara observaba la escena, viendo por primera vez una grieta en la armadura de poder absoluto del hombre que la había aterrorizado. En ese momento, Silas se apartó del umbral, pero no para dejarlo pasar, sino para señalar con un gesto de la cabeza la repisa de la chimenea. «Ese caballito de madera», dijo con una calma cortante. «Dices que la muchacha ha robado algo de tu familia. Tienes razón, pero ella no es la ladrona». Se acercó, tomó el juguete en su mano y lo sostuvo a la vista de todos. «Lo tallé con mis propias manos hace 30 años. Para mi hija». La cara de Valeriano se transformó en una máscara de puro espanto al empezar a comprender. «Mi hija», continuó Silas, y su voz, antes firme, se quebró con el peso de un dolor antiguo. «Murió en su cuna por una fiebre que el médico del pueblo, tu médico, diagnosticó como un simple catarro. No querías que la noticia de una epidemia
arruinara la feria de ganado y tus negocios. Ayudaste a tapar una negligencia para proteger tu reputación y tu bolsillo, y dejaste que mi hermana, tu mujer, muriera años después cargando con la culpa de no haber sabido cuidar de su sobrina. Yo me fui, me convertí en este fantasma que ves, pero los fantasmas tenemos memoria, Valeriano, y no iba a consentir que le arrebatases la vida a tu propio nieto, como me la arrebataste a mí con mi hija. La verdad cayó en mitad de la noche con el peso de una lápida, aplastando el aire y las mentiras. Don Valeriano se quedó mudo, su rostro una grotesca escultura de shock y de una vergüenza que llevaba 3 décadas enterrada. La acusación de Silas no era algo que pudiera refutar con dinero o poder. Era un espectro de su propia creación que regresaba para atormentarlo. Su hombre de confianza a su lado parecía un testigo incómodo, un matón a sueldo que de pronto se veía salpicado por un crimen del que no sabía nada. Valeriano miró a Silas, luego al bebé que Clara sostenía con fuerza, y por primera vez no había ira en sus ojos, sino el vacío de una derrota absoluta. El linaje, la reputación, el control, todo su imperio se desvanecía frente a un humilde juguete de madera y la memoria de un hombre justo. Sin pronunciar una sola palabra más, Valeriano se dio la vuelta. No fue una retirada estratégica, fue una rendición incondicional. Caminó de regreso al coche con los hombros hundidos, con el paso vacilante de un hombre sobre el que acababan de caer 30 años de golpe. Su secuaz lo siguió en silencio, sin atreverse a mirarlo. El motor del coche sonó diferente al arrancar, ya no con la arrogancia de antes, sino como el quejido de una bestia herida que huye a la oscuridad. Clara vio cómo las luces traseras se alejaban por el camino hasta ser devoradas por la noche, llevándose consigo el miedo que había gobernado su vida. El silencio que volvió a llenar el bosque era nuevo, un silencio limpio y espacioso. La batalla, por fin, había terminado, y no con violencia, sino con el poder de una verdad demasiado tiempo callada. Silas cerró la puerta con suavidad, y el sonido de la tranca volviendo a su sitio ya no fue un acto de defensa, sino el punto final de un capítulo doloroso. Se giró hacia Clara, y en su rostro ya no quedaba rastro del vengador o del guardián, solo el agotamiento infinito de un hombre que por fin podía descansar. Clara lo miró, y por primera vez no vio a un extraño enigmático, sino a un ser humano marcado por una herida tan profunda como la suya propia. Vio al tío abuelo de su hijo. El llanto de Mateo se había calmado, y ahora el único sonido era el crepitar del fuego en el hogar. En ese silencio compartido, una conexión nueva y sólida se forjó entre los tres, un lazo tejido no con miedo, sino con el hilo del dolor superado y la extraña justicia poética que acababan de presenciar. A la mañana siguiente, con la primera luz del alba tiñendo el bosque de tonos suaves, unos golpes discretos sonaron en la puerta. Esta vez, nadie sintió pánico. Era Esperanza, que había subido desde el pueblo con una cesta que contenía pan recién hecho, queso y leche fresca. No oí ningún coche bajar anoche y me temí lo peor, dijo a modo de saludo, su mirada pasando de Clara a Silas y comprendiendo al instante, sin necesidad de más palabras, que la tormenta había pasado. Su presencia era un bálsamo, la prueba de que el mundo exterior ya no era una amenaza, sino un posible aliado. La llegada de la mujer, con su pragmatismo y su calidez oculta, rompió el aislamiento de la cabaña y trajo consigo el aroma de la normalidad. Los tres se sentaron a la mesa, como una extraña familia recién fundada. Los días siguientes tejieron una nueva rutina, una en la que la cabaña del bosque ya no era un escondite, sino un hogar visitado a menudo por Esperanza. Clara observaba a Silas mesar a Mateo, o tallarle pequeñas figuras de animales, con las mismas manos que una vez crearon un caballito cargado de tragedia. Ya no veía en él a un ángel o a un ser sobrenatural, sino algo infinitamente más valioso. Un hombre bueno que eligió reparar una vieja injusticia en lugar de dejar que lo consumiera. Y en ese proceso, la propia Clara había sanado. El miedo constante que la había encogido se había disuelto, dando paso a una serena fortaleza. Ya no se sentía una víctima a la deriva, sino una superviviente que, contra todo pronóstico, había ganado su guerra. Su fe, antes rota, ahora la depositaba en la decencia humana.
Una tarde, mientras Mateo dormía una siesta tranquila, Clara caminó hasta el linde del bosque, hasta el punto donde la pista de tierra se encontraba con la carretera que salía de Albaluz. Se quedó allí de pie, contemplando cómo el asfalto se extendía hacia el horizonte, una promesa de otros pueblos, otras vidas, un futuro sin nombre. Había encontrado seguridad y una familia en el lugar más inesperado. Podría quedarse allí, bajo la protección de Silas y el amparo de Esperanza, y construir una vida tranquila. Pero la libertad que tanto le había costado ganar era ahora real, y con ella venía el peso y el privilegio de la elección. El camino estaba abierto. La pregunta ya no era de qué huía, sino hacia dónde quería caminar. Su pasado ya no la perseguía. Su futuro, por primera vez, le pertenecía. La historia de Clara en Albaluz nunca fue sobre ángeles con alas ni sobre milagros caídos del cielo. Su ángel guardián no descendió de las alturas, sino que emergió de una cabaña en el bosque, con las manos ásperas de un carpintero y un alma cargada de viejos dolores. Su salvación no provino de una intervención divina, sino de la bondad arisca de una mujer que, habiendo visto lo peor de la vida, se negó a ser indiferente ante la injusticia. El verdadero milagro fue profundamente humano. Fue el coraje que nace de la desesperación, la empatía que brota en el suelo más yermo y la redención que se encuentra al enmendar los errores del pasado para proteger a los inocentes del presente. Fue la demostración de que los mayores actos de fe no siempre implican mirar hacia el cielo, sino extender la mano al que tenemos al lado. Aquella extraña familia, forjada entre el miedo y la necesidad, era la prueba viviente de que los lazos del afecto y la decencia pueden ser más fuertes que los de la sangre. Una joven madre que huía, un ermitaño que se escondía de sus fantasmas y una viuda que se protegía del mundo con una coraza de dureza. Tres almas rotas que juntas crearon algo entero y resiliente. Silas encontró en Mateo la oportunidad de ser el abuelo que la tragedia le impidió ser, saldando una deuda con el recuerdo de su propia hija. Esperanza llenó el silencio de su vida con un propósito, el de proteger al desvalido. Y Clara, por su parte, encontró lo que jamás había tenido: un hogar cimentado no en la obligación o el juicio, sino en la incondicional aceptación y el respeto mutuo. En cuanto a don Valeriano, su castigo no fue dictado por ningún juez. Su condena fue más íntima y quizás más cruel: vivir el resto de sus días con el conocimiento de que su legado de honor y poder era una farsa, demolido por la memoria de un hombre al que consideraba un loco y el coraje de una joven a la que creyó insignificante. Su verdadera cárcel no tendría barrotes, sino espejos que cada mañana le devolverían el reflejo de un cobarde, un hombre cuyo secreto más vil había sido expuesto. La justicia, a veces, no llega con el ruido de un martillo en un tribunal, sino con el silencio aplastante de la verdad. Su derrota final no fue perder la custodia de su nieto, sino perder la única cosa que siempre había poseído: la soberbia de su impunidad. Y así nos despedimos de Clara, de pie en el umbral del bosque, sintiendo el aire fresco de la sierra en un rostro que ya no mostraba miedo, sino serenidad. Frente a ella, la carretera se perdía en la distancia, una promesa de futuros incontables. Había ganado la batalla por ser la dueña de su vida y la de su hijo. Pero la paz es una decisión que se toma cada día, y la suya era una elección real: quedarse en Albaluz, en el nido de afecto y sanación que la había salvado, o tomar ese camino y empezar de cero en un lugar sin recuerdos ni fantasmas. No hay una respuesta fácil. La verdadera libertad no es solo romper las cadenas, sino tener la fuerza para elegir el camino a seguir. Y ahora la pregunta queda en el aire, para ti: ¿qué harías en su lugar? ¿Echarías raíces en el refugio o te lanzarías a conquistar un nuevo horizonte?